a Francisco Sánchez del Cubo, a Francisco Conejo, a Alberto Sánchez Rojas y Pablo Armario, que gracias a la Fundación Unicaja y a la 14ª edición de la Noche de Investigadores va a concluir esta noche con la conferencia sobre la turistificación y vivienda. Misión imposible, pues aquí empezamos. Bueno, pues ya estamos más o menos, ya tenemos el decorado de fondo. Muchas gracias a todos por venir esta tarde a acompañarnos y más sabiendo el programa de actividades que hay, que hayáis elegido pasar la tarde con nosotros, pues se agradece. Sabemos también que el tema es ligeramente comprometido para la ciudad en la que estamos, así que esperamos que sea de interés. Vamos a intentar que nuestras intervenciones sean breves y eso es lo que hemos acordado entre nosotros para luego tener un poco de debate, pegarnos un poquito, que es la parte que gusta de este tipo de sesiones, que podamos interactuar con vosotros. Así que, bueno, sin más comienzo. En mi caso, yo vengo de un departamento de Economía Aplicada y he pensado que centraría mi intervención mejor en lo que serían datos. A mí me gustan los datos, para eso hice el doctorado en métodos cuantitativos, porque es la parte que más me gusta, ¿no? Entonces, como bien se dice popularmente, dato mata relato, y si tenemos un relato vamos a ver qué datos los acompañan. Si nos vamos directamente a la parte de la vivienda, nos estaríamos perdiendo muchísimos matices de otras cosas que engloban al fenómeno de lo que es la unidad alojativa, en la que todos tenemos ese problema. Y creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí vamos a negar hoy que la vivienda no es asequible en Málaga. Los precios están elevados, faltaría más. Por mucho que no estemos a favor o en contra de una u otra postura, eso es innegable. La cuestión es que se trata de una tendencia que a nivel europeo permanece en todos los países. La media de la Unión Europea ha sufrido en el último año, si tomamos la variación interanual, una subida del 5%, casi del 6%. En España estamos casi en el 13%. Solo somos los cuartos detrás de Bulgaria, Croacia y Portugal, que rozan el 16% de incremento interanual. Es muchísimo. Para apenas un año, si ya llevamos el acumulado anterior, se nos dispara. Pero claro, esta cifra, que aunque parece excesiva, es a nivel del conjunto nacional. Estamos comparando Cuenca con Málaga, cuando son dos territorios completamente diferentes. En el caso de Málaga, la variación interanual que hemos experimentado llega hasta el 61%. Los precios han incrementado notablemente. Eso lo hemos visto, lo estamos sufriendo y sobre todo nosotros que somos más jóvenes, la búsqueda de una casa habitable a un precio económico o de un alquiler que sea como poco ético, en lo que es pagable. La cuestión es que esta tendencia siempre es paulatina, pero desde el COVID se ha disparado y tendríamos que analizar de forma pormenorizada por qué tras la pandemia eso se incrementa. Por supuesto, debido a una subida generalizada de precios, pero también por otros matices. En ciudades como Málaga, que son tan atractivas, no solo para turistas, sino también para residentes. Y ahí es donde querría centrar mi intervención, en valorar ambas caras de la misma moneda, porque son personas que necesitan una casa en la que pasar la noche. En cualquier caso, y yendo directamente a la vivienda turística, me gusta ir siempre a la fuente más oficial que tenemos y si sabemos que una vivienda turística está arreglada necesita una licencia. ¿Cuántas licencias tenemos en Málaga? Pues nos vamos al Registro de Turismo de Andalucía y contabilizamos casi 13.000 licencias turísticas para viviendas de uso turístico. Son muchas. A priori la cifra es grande, pero vamos a compararla con los otros que tenemos. Cuando nos vamos a ver cuántas de esas están efectivamente aplicándose, apenas llegan a 8.200. Ojo que tenemos 5.000 que están pedidas, están concedidas, pero no se están ocupando. Y con todo son muchas, pero ¿y cuántas casas tenemos en Málaga? Porque si tuviéramos 20.000, esas 8.000 serían excesivas. Bueno, en Málaga tenemos 262.000 viviendas. Se ha diluido mucho más la cifra, de repente. 8.000 viviendas regladas, otra cosa son las que no están regladas. Y eso hablaremos más adelante. De hecho, recientemente veíamos en la noticia cómo pedía el Ministerio de Vivienda que se retiraran 54.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales, ¿no? Eso, por supuesto, es otra realidad en paralelo y conviven. Ojo, 54.000 anuncios. ¿Pueden ser el mismo anuncio en 3 plataformas diferentes? Eso ya no lo sabemos, según el dato que se tenga. En cualquier caso, esas viviendas existen, son 8.000 viviendas que están activas con un registro turístico. Comparado con la oferta alojativa que tenemos reglada, ¿es mucho o es poco? Esas 8.000 viviendas turísticas de uso turístico que tenemos suman 35.000 plazas. Nada más, 35.000 plazas de capacidad. O sea, puede haber 35.000 personas alojadas en ellas si todas estuvieran completas en el mismo momento. Si nos vamos a los hoteles, esta cifra solo alcanza las 14.000 plazas simultáneamente. Ojo que es más del doble, pero no es algo exclusivo de Málaga. Esto sucede en toda España. Ya las viviendas turísticas adelantan a las plazas en hoteles. ¿Porque nos gustan más? No, porque somos más pobres y queremos viajar más en grupo en algo que no podemos pagar. No podemos pagar 3 habitaciones de hotel, pero sí podemos pagar un Airbnb más grande. Y ahí están los ratios que tienen muchos de ellos, tirando de literas o sofacamas. Pero bueno, volvemos a la parte de la vivienda. Por barrios, tenemos desde el año pasado en Málaga una infografía, un mapa dinámico, que los compañeros que son de geografía les encanta y gracias por hacerlo, porque nos hace la vida mucho más fácil,
en el que podemos ver la distribución por barrios y concretamente por zonas censales. Tenemos 465 zonas censales en Málaga y vemos como el centro está muy rojo, de que hay un exceso de vivienda turística en estas zonas, evidente. Y en los barrios tenemos esa sensación nosotros, pero es real. Bueno, de esas 465 zonas censales que hay, solo 60 tienen más de un 5% de vivienda de uso turístico en el barrio. Nos choca un poco la cifra, pero claro, es que el umbral está en el 2%. Entonces por eso parece el mapa tan rojo. No obstante, un 5% de vivienda en según qué zona es mucho. Al punto que voy es que solo tenemos 20 zonas censales, la mayoría en el centro, en la que realmente es un problema en el que la mayor parte de la vivienda turística, de la vivienda, está dedicada al turismo. Tenemos zonas residenciales en las que no, o al menos la sensación que nos da. Bloques en los que hay 3 licencias, pero solo se ejecuta una. Y quizás esa que se está ejecutando no es legal, puede ser, pero en la mayoría de los casos lo sería, ¿no? Cuando tenemos este panorama, y en un aspecto más coloquial, más allá de los datos, que normalmente no lo tenemos al interpretar las noticias, sino que nos sale ese impulso, verían ustedes ayer la noticia que publicaba La Opinión de Málaga. Málaga es la ciudad más cara para vivir y la que tiene la renta más baja. Fuente, que listo, un portal inmobiliario. La realidad, en la misma fuente que citaban, Málaga estaba la número 6 en número de, o sea, en cómo de cara es la ciudad, y la número 41 en renta más baja. De 41 a 52 tenemos muchos con renta más baja. Entonces siempre el titular es vicioso, siempre la cifra no la tenemos a mano, pero para eso estamos hoy aquí, para ponerlas en común y poder contrastar no solo el impulso que tenemos de rabia como ciudadanos de no poder acceder a una vivienda digna a un precio económico, sino tener la fuente fiable, que confiemos en que el Estado está recogiendo bien los datos, queremos creer que sí, porque tienen la fuente directa, no son estimaciones, se lo pasan directamente Booking y Airbnb, el dato en bruto, para poder tener una opinión más crítica acerca de la situación que estamos viviendo y no dejarnos guiar por el mismo titular que vimos ayer repetido en todas las redes sociales de todos nuestros familiares y amigos. Eso por la parte de la vivienda que está ocupada. Otro dato y otra estadística muy interesante, para los que somos muy frikis de las estadísticas como yo, es que el INE tiene otra acerca de qué viviendas están ocupadas en Málaga. Les he dicho que tenemos 262.000 viviendas en Málaga. ¿Saben ustedes cuántas viviendas hay vacías en Málaga? 16.500, en las que no hay corriente de luz, y otras 17.000 en las que el uso es prácticamente residual. O sea, tenemos un bloque de 30.000 viviendas que están vacías de facto en Málaga, que no se están destinando ni a uso residencial ni a uso turístico. Ya nos da igual que haya 8.000 viviendas de uso turístico, por una parte, es que tenemos 30.000 que están vacías. ¿Dónde están? ¿Cómo se acceden? ¿Por qué lo están? ¿Se pueden dedicar a un alquiler subsidiado o controlado de forma municipal para poder no tener que construir tanto VPO de 200, 300.000 euros con piscina, gimnasio y parque infantil? Pero algo que sea más factible para poder solucionar ese problema. Eso por esa parte. Y luego les decía que convivimos con hoteles. Los hoteles no están sufriendo de esto. Los hoteles han rozado en mayo de 2025, que son los últimos datos que tenemos. Todo lo que les estoy contando son datos de mayo de 2025 para tenerlos homogenizados. Un 90% de ocupación, o sea que la demanda se absorbe. La vivienda de alojamiento turístico se absorbe esa demanda. Tenemos esa sensación porque hay muchas personas. En mayo vinieron 170.000 viajeros únicos durante el mes de mayo de 2025. O sea que se les puede absorber alojativamente, pero tenemos que tener la capacidad de que ya entraréis ustedes ahí, imagino, de que eso no sea un destrozo para la ciudad. Y la última reflexión que quería abordar, y ya voy concluyendo, es que no solo vienen turistas, y es que también vienen ciudadanos de otros países. Y en Málaga, desde el COVID, pasa una cosa muy curiosa. Hasta 2019 Málaga se mantuvo constante entre 572.000 y 575.000 ciudadanos. Desde después del COVID hemos subido a los 600.000. ¿De españoles? No, de extranjeros. Antes del COVID teníamos un 9% de población extranjera. Después del COVID tenemos un 12% de población extranjera, en una base de 600.000. ¿Pero de qué extranjeros? Italianos hemos duplicado el número. Tenemos 5.000 italianos en un lapso apenas de 5 años, cuando apenas eran residuales antes del COVID. Y ucranianos 6.000, para que ustedes comparen. Son la segunda población extranjera detrás de los marroquíes. Una cuestión que ha sido un cambio radical después del COVID. Y así, la mayor parte de los inmigrantes nuevos que tenemos en la ciudad son comunitarios. Comunitarios que además, en un 50%, en ese incremento del 50% en el intercambio anual que les digo, son personas que no están en edad de trabajar, de 65 años o más. El incremento en personas de edad de trabajar apenas ha sido un 25%. O sea que somos un destino de retiro, de comunitarios, de gente que vive, que son nuestros vecinos, que ya no son turistas y que también necesitan una vivienda con mayor poder adquisitivo y que indudablemente eso influye en el precio. Con todo, y para no alargarme más, me gustaría dejar 3 reflexiones para el debate que tendríamos luego. Por una parte, si estiman ustedes, como propuse el año pasado, una idea peregrina que se aborda algunas veces, que es si dado que el estado del centro histórico
está ya tan insostenible, si no sería bueno sacrificarlo, como se sacrifica a la dama en una partida de ajedrez, para que solo pudiese haber vivienda turística ahí y dejar los barrios, excluirlos de esa actividad. Eso es una idea. En segundo lugar, si hace falta más VPO para los residentes, y si la respuesta es sí y aquello que se argumenta es si la vivienda debe ser un derecho y no una inversión, quizás se debería de replantear el sistema de VPO y que fuera más encaminado al alquiler y no a la compra, para que fuera rotatorio entre esa gente que necesita un pequeño impulso para acceder a una vivienda digna, poder estabilizarse y luego poder adquirirla, pero ya de forma independiente y no subsidiada por el Estado. Muchas gracias. Reitero las gracias por la asistencia. Tengo el honor de estar en una mesa con unos compañeros que son magníficos y, bueno, la aproximación un poco que yo voy a explicar es la turistificación entendida desde la arquitectura y el urbanismo, y más en contexto desde la situación del centro histórico, ¿no?, que ha salido ya en la anterior ponencia. Esta investigación, al fin y al cabo, es la concentración de mi tesis doctoral que espero defender próximamente y que tiene su fundamento a partir de un proyecto de investigación autonómico sobre la turistificación en la ciudad, a la hora de intentar encontrar estrategias para paliar los procesos de gentrificación y turistificación que sufren los centros históricos. En concreto, el tema de los centros históricos, y bien que yo he desarrollado, se centra en 3 ciudades principales, que son Génova, Málaga y Niza, porque son 3 ciudades que tienen unas características muy similares. A nivel de ciudad, tienen un centro histórico muy parecido, que se encuentra en una zona vinculada al puerto, con una importancia patrimonial muy fuerte y, al fin y al cabo, con un relieve y una topografía que en ambos casos son similares. La problemática la estáis viendo en pantalla, es realmente similares, ¿no? El problema de la turistificación con la vivienda no solo engloba el hecho de haber muchos apartamentos de uso turístico, sino también repercute en un montón de usos que lo sufrimos en el día a día. El tipo de comercio, el tipo de espacio público por el que paseamos o incluso el tema de ir a un restaurante, ¿no? Al fin y al cabo, los centros históricos son las zonas de la ciudad que poseen mayor grado de espacio público peatonalizado, con el principal fin de uso ciudadano, y al final es un espacio que queda vendido a estos usos vinculados al turista. Estas 3 ciudades presentan también características contrarias, ¿vale? Si vemos en un primer paso las diferencias de población que ha existido en los últimos 15 años de las 3 ciudades, donde vemos que Génova ha sufrido menos el centro histórico, Málaga ha sufrido alrededor del 15% en los últimos 15 años, y el tema de Niza, que supera el 25%, ¿no? Es un poco para demostrar, al fin y al cabo, que existen diferentes intensidades turísticas en estas ciudades y que esos mapas son el negativo de lo que pasa con los apartamentos de uso turístico, ¿no?, que se concentran justo en ese contraste negativo que aparece entre una y otra. Bueno, esto lo hemos investigado en estas ciudades a través de ver qué usos pasan en cada espacio público, y lo hemos hecho recorriendo cada centro histórico y tomando nota de las actividades que pasan en la planta baja, porque creemos que se diferencian en 2 grandes grupos: aquellas que están en contacto con el espacio público y que tienen un uso ciudadano, y aquellas que tienen una repercusión en toda la edificación. En el uso de planta baja hemos identificado el tipo de comercio, si se trata de un comercio en el que compras un servicio o algo específico, o bien si es un restaurante, porque al final tiene una vinculación turística. Estos 2 usos también lo hemos enfocado a ver cómo cada comercio ocupa el espacio público, ¿no? Porque si el comercio tiene muchos expositores, estamos ligando que ahí hay un uso turístico de esa tipología. O bien si es de restauración, a través de los terrazas y expositores, que en la gran mayoría de las ciudades están pensadas con una normativa de regulación que hace referencias a las aceras, pero no cuando el espacio público está totalmente peatonalizado, creando realmente espacios de conflicto, y yo creo que todos y todas tenéis en mente lo que pasa en calle Granada o en cualquier otra callejuela del centro, que es donde se concentra. Claro, este recorrido por ciudades, concretamente de las 3, se realiza mediante bocetos, toma de datos in situ y esquemas, y finalmente uniéndolo todos en bases cartográficas. Por otro lado, y quizás también es más común, es el estudio de esos usos que interfieren en la edificación en su conjunto, ¿no? A través de mapas de densidad, bueno, pues
hemos diagnosticado la cantidad de alojamientos que existe, tanto en hoteleros, que serían los reglados, como en las viviendas de uso turístico, el número de viviendas en sí, y también aquellos usos que se venden como usos culturales, pero al fin y al cabo terminan siendo usos turísticos porque se destinan a museos, a equipamientos y que al fin y al cabo van en detrimento de la propia habitabilidad del centro histórico. El resultado es este, en el caso de Málaga. Entendemos que la turistificación afecta a estos dos grupos de actividades y que la superposición de los efectos de la turistificación en estos dos grupos genera niveles distintos de turistificación, con una combinación de lo que pasa a la edificación completa y, por otro lado, lo que aparece cuando se dan, tenemos problemas con la vivienda por el apartamento turístico o tenemos problemas porque, al fin y al cabo, el comercio local se está perdiendo porque se está especializando o bien en bares y terrazas o bien porque están desarrollando un montón de franquicias que hacen la eliminación del comercio local. Esto mismo traducido, y para que lo entendáis en un mapa quizás más sencillo, estamos hablando de niveles distintos, ¿no? Un mayor nivel, que esto sería a nivel de espacio público, y insisto porque al final la exactitud del dato es más preciso. Estamos hablando de que estos espacios están realmente muy turistificados frente al nivel que presenta uno o dos síntomas de turistificación en los siguientes. Al fin y al cabo, la comparación de estas tres ciudades lo que nos permite es diagnosticar realmente si Málaga está muy mal, porque realmente está muy mal. Hay sitios que están teniendo la misma tendencia que Málaga, hay sitios peores que Málaga. En esta comparación, concretamente con Génova, vemos esa diferenciación con los colores, ¿no? Vemos que Génova aún mantiene mucho menor nivel de turistificación que Málaga, y si veis los colores azules que hacen referencia al tejido comercial, es mucho mayor predominante en Génova que en Málaga, donde existe una especialización total en los bares y restauración lo del centro histórico. Esta es la tendencia, porque si mostramos el tema de Niza, en Niza la totalidad del centro histórico sería totalmente rosa, ¿vale? Es decir, de restauración. Esto traducido a datos en su conjunto, de ver cómo funciona la turistificación, al final vemos que en espacios realmente saturados en Málaga tenemos alrededor de un 40% frente a los valores de Génova, ¿no? Y esto es muy ilustrador no solo para Málaga, para decir que estamos muy mal, sino que Génova, oye, Málaga hace 20 años podría tener valores similares a los que tú tienes en la actualidad, así que vamos a poner atención en las políticas que hacemos para intentar evitar este hecho. El hecho de diagnosticar los patrones por espacio público no solo nos indica los síntomas o las causas de turistificación, sino que también nos permite identificar qué ocurre en espacios públicos de tamaños similares, es decir, la restauración se concentra en callejuelas próximas a monumentos y edificios culturales, mientras que los grandes espacios comerciales se sitúan en los espacios más turísticos y por lo tanto de relevancia porque se promocionan turísticamente. Claro, en estas imágenes veis esa comparativa, ¿no? Si existe una Plaza de la Constitución en Málaga, que es muy turística, en Génova tiene el mismo funcionamiento, ¿no? La Plaza de Ferrari, que mantiene los mismos síntomas. La plaza principal de la ciudad, que está conectada con el puerto de la ciudad, con otra calle de especial relevancia, al igual que el Marqués de Calle Lario, y existe un gran espacio de restauración, en este caso puede ser la Plaza de la Merced, en envergaduras de tamaño, y que allí se concentra en otras de iguales proporciones, frente a las demás. Este hecho nos permite ver cómo funciona ese espacio público, aparte de lo que ya hemos comentado a nivel de vivienda y también a nivel de tejido de planta baja. Por lo tanto, sería de especial interés, ¿no? Que finalmente los intentos de regulación que se hace de este tipo de problemas, especialmente la turistificación, no solo se limiten a un tema de la vivienda, sino que afectan de forma global a un tejido mucho mayor que el propio uso de la vivienda, porque al fin y al cabo, si no tenemos servicios ni tenemos uso para poder vivir, realmente no solo se limita a este tema. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo vengo a presentar aquí los resultados de una investigación que realizamos el año pasado en conjunto con otros investigadores también del Instituto del IATUR, ¿no? Que los voy a nombrar, ¿no? Enrique Navarro, Mario Blanco y Fátima Santos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, ¿no? Realmente, ¿no? Intentar cuantificar una relación entre incrementos del precio del alquiler y incrementos en el número de viviendas de uso turístico, ¿no?
Para empezar, bueno, vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? Aquí voy a dar también algunos datos, primero a nivel de origen del fenómeno, ¿no? Las viviendas de uso turístico las podemos asociar con el fenómeno de turismo residencial, con ese boom inmobiliario que hubo en los años 60 y en esos orígenes del turismo, ¿no? Ese turismo de segundo de residencias. Luego, también otro dato, actualmente en España ese dato era del año pasado, unos 340.000, ya rozan casi las 400.000 viviendas turísticas, lo que supone ya en torno a un 10% del parque de alquiler residencial. En Andalucía, según datos de Eurostat, la consideran la región con más alquileres turísticos de toda Europa. Y bueno, qué decir, ¿no? Que lo que han dicho un poco mis compañeros, ¿no? Que al final es un tema que está generando conflicto social, ¿no? Por toda su problemática asociada a sus impactos negativos de la gentrificación turística, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo una infografía sacada desde el Tour, que en base a 20 ciudades turísticas compara los ingresos que un propietario puede obtener si destina una vivienda al alquiler residencial o al alquiler turístico. Aquí se muestra claramente una brecha de renta, ¿no? Como al final es mucho más rentable destinar una vivienda al alquiler turístico. Entonces, esto explica un poco al final cómo la vivienda al final tiende a perder ese valor social y se tiende más a mercantilizar, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, ese debate social también va más allá, ¿no? de aspectos económicos, también está en lo jurídico, ¿no? Porque entran en un conflicto de intereses. Por un lado, intereses políticos, intereses económicos, y aquí está el debate que planteo, ¿no? Por un lado, el derecho al turismo, ¿no? Que es algo que aparece en las Naciones Unidas, vinculado al derecho al descanso, al ocio y también en algunas leyes, ¿no? Como de la garantía del mercado, la libre competencia. Y por otro lado está el famoso derecho a la ciudad, ¿no? Que esto no es algo nuevo, es algo que ya promulgaba un filósofo francés hace ya muchos años, que es que los ciudadanos, ¿no? tenemos que tener poder de decisión sobre nuestro entorno urbano, ¿no? Y aquí, pues, a nivel nacional de España, pongo algunos derechos que respaldan un poco esa visión, ¿no? El artículo 47 de la Constitución sobre la vivienda digna, la ley del suelo sobre la protección del entorno urbano o la ley de la propiedad horizontal, ¿no? Que dice que los propietarios pues, pueden llegar a prohibir la vivienda de uso turístico en su piso si acuerdan mayoría de 3/5, ¿no? Luego, ¿cuál es un poco la solución, ¿no? Al final, quien tiene competencia para afrontar este fenómeno son los ayuntamientos, que son quien pueden limitarlo, ¿no? ¿Qué medidas pueden hacer? Pues lo más común es la zonificación a través de espacios, de barrios, por periodos de tiempo concretos, pero esto lo podemos decir que es algo un poco más restrictivo, ¿no? Pero también existen otras medidas más blandas que también es interesante nombrarlas, ¿no? Por ejemplo, el Registro de Turismo de Andalucía tiene un buzón de consulta donde tú puedes denunciar los pisos que tú identifiques como ciudadano, que sean ilegales, jornadas de sensibilización, manual de buenas prácticas. Y ya, bueno, entro dentro de un poco la investigación concreta, ¿no? ¿Qué utilizamos para cuantificar esta posible relación, ¿no? Pues nos fuimos a Brainsre, una empresa del mercado inmobiliario, que nos dio precios de alquiler residencial a nivel de sección censal, datos del Registro de Turismo de Andalucía, que con eso conseguimos la oferta real, que hay que diferenciar un poco de la oferta comercializable. La oferta comercializable sería la que está en un periodo dado, ¿no? Sacado directamente a raíz de métodos de scrapping, de
de plataformas turísticas como Airbnb, ¿no? Luego también utilizamos datos del INE y del catastro, ¿no? ¿Y qué instrumento usamos? ¿Qué medida estadística? Una regresión lineal de paneles de efectos fijos, ¿no? Y como efectos fijos usamos ciudad y año. El foco fue puesto en Málaga y lo comparamos con otras 3 ciudades, ¿no? Con Sevilla, por su similitud a nivel de presión turística, de saturación, de desarrollo y de comportamiento similar en cuanto a las viviendas de uso turístico, y por otro lado Jaén y Teruel a modo de control como otros destinos pues que no sufren tanto de esta problemática y tienen un turismo más marginal o emergente. Y por otro lado, también para explorar, ahondar un poquito más en esta relación, exploramos la dinámica espacial a través de estos índices de Moran, que son como una especie de índices clúster. Ahora os lo enseñaré con unos mapitas más adelante. Estos son los resultados de la regresión. Al final concluimos, ¿no?, que el 54% de los cambios en el precio se pudieron explicar por incrementos en la vivienda de uso turístico. Este 54% sale del R cuadrado típico de la estadística, ¿no? Y al final, un poco para entenderlo del modelo, extraímos esta conclusión. A cada incremento de 10% de viviendas de uso turístico, apreciamos un incremento del alquiler del 3,29 euros en metros cuadrados. Además, hicimos como una interpolación en los precios, en escenarios con 0% de viviendas de uso turístico y escenarios con un 10%. Y apreciamos que existía una variación importante en los precios, ¿no?, sobre todo en Málaga y en Sevilla. En Jaén y Teruel, como esos porcentajes no se alcanzaban en ningún momento, estábamos hablando de una extrapolación, ¿no?, y tampoco he querido dar mucha importancia, pero estos resultados, si lo comparamos con un caso específico a nivel real, no van tan desentonados. Aquí he puesto 2 secciones censales. Una que corresponde al barrio de la Merced, que corresponde con la que más ha crecido la vivienda turística en el periodo 2016-2023, cómo ha variado el precio en comparación con una sección censal que apenas ha tenido crecimiento en el número de viviendas de uso turístico, que ahí podéis compararlo, ¿no? Una ha pasado de 10 a 11 y otra de 8 a 18, ¿no? Y bueno, y luego por otro lado, con los efectos fijos que comentaba antes, pues se han podido también comprobar esa influencia de cómo las ciudades turísticas han tenido un mayor precio en el alquiler residencial y con los efectos fijos anuales la influencia del COVID, ¿no? A nivel de la correlación espacial que comentaba antes, ¿qué hacemos aquí? Aquí las zonas rojas representan zonas donde se concentra precio alto de alquiler y gran concentración de viviendas de uso turístico. Entonces podemos ver cómo se corresponde sobre todo a lo que llamamos la almendra histórica del centro y cómo ha ido evolucionando como si fuera una mancha de aceite, ¿no?, hacia la periferia y hacia sobre todo la parte del litoral, ¿no?, de la zona del Palo, Pedregalejo. Aquí un poco se aprecia más. Y ya un poco como conclusión, que esto ya lo dejo un poco para el debate, que este estudio pues bueno, tiene sus limitaciones porque no hemos centrado solo en estudiarlo en base a una variable. Hay muchas más variables que pueden explicar este fenómeno, porque la vivienda al final es un problema poliédrico, ¿no?, podemos decir. Hay otros factores como la compra extranjera, el capital creativo, la escasez de vivienda social, otros procesos de gentrificación como los cambios en el espacio público que comentaba antes también el compañero, compras que también aquí he dado también algunos datos, ¿no?, de compras directas que se hacen sin hipoteca, hechas por extranjeros. Y en fin, bueno, al final la conclusión, ¿no?, ¿Qué se puede hacer, ¿no? Que el reto al final lo tienen un poco las administraciones, y dejo eso ahí un poco para luego el debate. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo quería empezar
agradeciendo que estéis aquí esta noche, que estéis con nosotros, agradecer a mis compañeros por todas sus ponencias, por lo que nos han explicado. Y bueno, mi nombre es Alberto Sánchez, yo voy a ser el último en hablar en esta mesa del turismo y mi intención con mi intervención es la de contextualizar el conflicto del turismo y la vivienda a nivel litoral, porque es el área de estudio en el que yo suelo trabajar. Bueno, pues a estas alturas de la noche, con lo que ya sabíamos antes de venir y con lo que hemos escuchado de nuestros compañeros, queda más o menos claro que puede establecerse una relación entre la dificultad de habitar un espacio a largo plazo y el desarrollo de la actividad turística. Hemos escuchado diversas palabras, ¿no? Hemos hablado del concepto de turistificación, de la gentrificación, hemos hablado de la estadística de la vivienda de uso turístico y al final, como conclusión, como digo, se establece una relación entre el turismo y la incapacidad de habitar un espacio a largo plazo. Ese es el enfoque que a mí me gusta tratar cuando hablamos de este debate, el de habitar los espacios a largo plazo. Porque si cambiamos el enfoque para entender este debate, nos podemos dar cuenta de que quizás esta cuestión del turismo y la capacidad de habitar los espacios a largo plazo viene de largo y no desde el comienzo de las viviendas o en la expansión de las viviendas de uso turístico en nuestras ciudades. Bien, con esta teoría, o con mi hipótesis, lo que yo planteo es que el propio sistema turístico, por su funcionamiento, por las dinámicas que produce o por las dinámicas por las cuales produce turismo, puede poner en riesgo la capacidad de habitar los espacios a largo plazo. Bien, para poder trabajar esta hipótesis, yo me he centrado en los espacios litorales, en el Mediterráneo español. He trabajado sobre todo en los espacios de la Costa del Sol. Bien, ¿y por qué utilizo yo este contexto geográfico? Primero, porque me está más por la mano y segundo, porque conozco mejor cómo funcionan los litorales. Bien, para empezar a hablar de esta cuestión, cuando me planteo este debate, lo que vemos es una especie de desequilibrio entre la capacidad de poder habitar un espacio a largo plazo y diferentes tensiones. Las tensiones que solemos ver en los espacios litorales son, en primer lugar, el aumento del precio de la vivienda, la mercantilización de la vivienda. También podemos observar problemas con la regresión litoral, que ahora veremos un poco lo que es. Y también, evidentemente, pues nos afrontamos otros tipos de problemas que vienen derivados del cambio climático, que tensionan la capacidad de habitar los espacios a largo plazo. Repito mucho esta frase porque considero que es importante. Ahora, ¿cómo lo relaciono yo con el turismo? Bueno, yo planteo que de base el propio sistema turístico está enraizado en una dinámica que para producir tiene que repercutir directamente sobre los espacios. ¿De qué manera? Para que el turismo pueda funcionar necesita mercantilizar el espacio, necesita ocupar, en el caso del turismo de sol y playa, que es el que yo estudio, necesita ocupar la primera línea de costa y, en tercer lugar, como cualquier otra actividad económica, produce consumos energéticos. Bien, ¿a dónde voy con esto? Voy saltando porque quiero que vayamos viendo, por un lado la teoría, por otro lado la práctica. Estas imágenes son del municipio de Vélez, Málaga. No sé si tenemos a alguien aquí esta noche que sea de Vélez, Málaga, pero si alguien conoce, pues le será familiar quizás esta problemática. Esta es una imagen de 1956 de lo que viene siendo el delta del río Vélez, la desembocadura del río Vélez, y esta es una imagen de 2024. Si la superponemos, que es lo que estamos viendo ahí en la esquina, esa línea roja lo que demarca es donde estaba antiguamente la línea de costa en 1956 a como está ahora, que observamos un retroceso de varios kilómetros de la línea de costa. ¿Es el delta del río Vélez el único espacio donde observamos esto? No. Si seguimos dándonos un paseo, podemos ver el municipio de Marbella, que tiene todas sus playas, cada vez tiene menos playa, cada vez se mete más adentro. Si nos vamos al barrio del Guadalmar, no sé si alguien de aquí vive o reside en el barrio de Guadalmar, que está al lado del aeropuerto. Me puedo asegurar que la persona que tenga una casa en primera línea de playa ya no le hace falta ponerse el bañador, porque es que tiene el mar en cada otoño en su patio. Y de hecho está declarado como un espacio en estado crítico de regresión del litoral. Nos está diciendo que ya las condiciones de vida en ese espacio son complicadas. De aquí a 25 años habrá que ver cómo es la evaluación de la vida en Guadalmar. Y también lo observamos aquí, muy cerquita, en Málaga Este, Pedregalejo El Palo. Vuelvo otra vez a la infografía de 1956. Lo que podemos observar son dos formaciones délticas a la desembocadura de las Ramblas, que no sé si sabéis los nombres. Uno es Jabonera y el otro, ¿alguien se acuerda? Tampoco. Y por otro lado tenemos una acumulación de arenas donde estaría situado actualmente el puerto deportivo. Bien,
Si observamos lo que ha pasado con los deltas, han desaparecido por completo. ¿Y por qué han desaparecido? Porque se han construido una serie de calas artificiales al principio y al final de los arroyos, que al final han terminado destrozando el delta. Bien, a este lado, no sé si podéis ver las imágenes, no sé si a alguien le sorprenderá, como podéis ver, no he tenido que irme a 1956 para poner estas imágenes, son de 2022, 2024, y esperemos ver las imágenes que recibimos este año y los que vienen. Pues cada vez que hay una tormenta, sobre todo las danas que se originan desde el este y entran en la ciudad, vemos problemas de este tipo pues todos los años, ¿no? Cómo se colapsa la bocana del puerto, cómo la playa pasa al paseo y donde estaba la playa ahora está el mar, cómo desaparecen los chiringuitos, cómo las calles se convierten en ríos. Bien, ¿dónde establezco yo la relación entre este proceso y el turismo? Pues bueno, ya lo podéis ir viendo, las calitas, los puertos deportivos, todas estas cosas se utilizan para el turismo. Bien. Mi hipótesis o mi teoría es que el sistema de producción turística, como cualquier otra actividad, necesita de infraestructura para funcionar. El turismo no se ofrece del aire, y si estamos ofreciendo una oferta de turismo de sol y playa, ¿qué necesitamos? Playas todos los años, necesitamos campos de golf, hoteles en primera línea de playa, necesitamos puertos para que los yates de lujo o las embarcaciones puedan aparcar. Necesitamos espigones para proteger los nuevos puertos de carga, necesitamos espigones para hacer calas artificiales, presas para tener agua todo el año y poder dar de comer a todas las personas que vienen a la ciudad a trabajar, a los turistas que consumen más agua que los residentes durante su periodo de vacaciones, los campos de golf, los jardines, las piscinas de los hoteles, y también necesitamos infraestructura de recepción de turistas. Bien, ¿cuál es el problema con este tipo de infraestructuras? Pues que evidentemente esto tiene un impacto directo sobre el territorio geográfico. Si volvemos hacia atrás y observamos los efectos que ha tenido sobre la barriada de Málaga Este las instalaciones de tipo turística, como son estas calas o los puertos deportivos, observamos un efecto directo, un impacto directo sobre el territorio. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero plantear es que el dilema si estamos en un espacio que ya cuenta con conflictos relacionados con el cambio climático, con la pérdida de playas, con el aumento de los aviones, evidentemente, los cruceros, toda la producción turística consume energía y produce gases de efecto invernadero, que no es una actividad mágica. Si sumamos todos estos ingredientes dentro de una olla a la que encima le planteamos un nuevo tipo de oferta de alojamiento, como son las viviendas de uso turístico, para alojar a toda la masa de turistas que no nos caben en los hoteles o que no pueden o no quieren pagar hoteles, lo que nos encontramos son espacios altamente tensionados y donde cada vez es más difícil vivir a largo plazo, que al final esa es la cuestión. Porque la problemática de las viviendas de uso turístico y el aumento del precio de alquiler es que no podemos vivir en nuestras ciudades mucho tiempo. El mismo efecto que tiene que tengamos todas nuestras costas llenas de infraestructura para que también disfrutamos nosotros los residentes, pero que son necesarias para la producción turística, que a largo plazo producen que las viviendas que están cerca de la costa no puedan seguir viviendo o estando ahí dentro de 20 o 25 años. Bien, ahora cierro, porque yo planteo, vale. Esa es mi hipótesis. El sistema turístico, para poder sobrevivir, necesita consumir espacio, y consumir espacio significa que cada vez hay tensiones a la hora de vivir a largo plazo con la población que es residente en ese espacio. ¿Cómo nos enfrentamos entonces a un debate que de repente deja de tener una trascendencia de 10 años y la planteamos desde los años 60, que es cuando empieza a implantarse ese modelo turístico? Pues yo siempre digo que para cuestiones como esta, nos refugiemos siempre en la literatura científica y en las fuentes oficiales, como han hablado mis compañeros, en las cifras oficiales, en las estadísticas que están revisadas y que están comprobadas y son estatales, la literatura científica que se produce en los ambientes académicos científicos, y no en podcast o en vídeos de YouTube o TikTok o en un hilo de Twitter que no tiene ningún tipo de fundamento y al final lo único que produce es crispación ciudadana. Por otro lado, también tengo que daros la buena noticia de que vivimos en una sociedad democrática y cuando tenemos un problema o queremos hablar de las necesidades que tenemos, siempre podemos recurrir al derecho a la huelga, a la manifestación. Cuando observamos una manifestación como la que ha ocurrido en Málaga para vivir, pues hay opiniones encontradas, hay que entenderse. Cuando uno monta una manifestación, pues puede que le afecte a su vida diaria a la persona que no va a ir a la manifestación, pero en el fondo está ejerciendo un derecho democrático y es importante para establecer este diálogo, para resolver esta problemática que al final nos afecta a todos. Por otro lado, evidentemente, hablar de las problemáticas, de lo que nos cuesta en nuestro día a día entre nosotros, porque los problemas que no se hablan, pues no se reconocen.
Y por último, evidentemente, participar en sesiones como estas, acercarse a la academia, que somos un espacio de puertas abiertas, que si alguien tiene una duda, que se acerque a nosotros, porque nosotros siempre respondemos, y viceversa, porque esto es una relación bilateral. Cuando nosotros tenemos dudas, acudimos a vosotros. Cuando vosotros tenéis dudas, acudís a nosotros. Con esto, pues quiero cerrar ya mi contribución. Muchas gracias por estar aquí esta noche y yo creo que ya podemos dar paso al debate. A mí a colación, además me encanta la última imagen que has puesto, la de la manifestación, porque cuando intervienes se me olvidó de un dato y coincido contigo. Genial. En la parte de que tenemos ese derecho democrático y esa obligación moral como ciudadanos de manifestarnos para defender lo que creemos que es lícito, ¿no? En este caso, tener ese derecho a la vivienda que comentaba el compañero que legislativamente está recogido, ¿no? Pero justo con las manifestaciones de Málaga para vivir, no para sobrevivir, ¿hacia dónde iba dirigida esa ira ciudadana? Los fondos de inversión nos quitan las casas. Cuando uno va al dato, el fondo de inversión no llega a un 10-15% según la cifra que se revise. Quienes tienen esas casas son propietarios que tienen 2 o 3. Son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, somos nosotros. Entonces somos ciudadanos contra ciudadanos. Entonces, ¿hacia dónde estamos dejando que nos dirijan esa ira? Ya lo dijo Ortega y Gasset a principios del siglo pasado. Somos masa y esa masa nos la dirigen hacia donde quieren. Entonces nuestra responsabilidad es ser conscientes de tenemos que manifestarnos, sí, pero ojo, que no es un gran propietario que está lejos de nosotros. Esa conciencia de decir, oye, cuando mi tío quiera alquilar el piso de la abuela, decirle, oye, que a su sobrino le está haciendo falta, dárselo a un alquiler ético en vez de ponerlo en Airbnb al triple de precio. Sí. Es ciertamente lo que tú dices, apuntamos de cualquier manera porque nos guiamos por esas emociones, pero en tu caso, Francisco, tienes un piso, un apartamento aquí en Calle Lares y el de al lado lo tienes a 1.500, el otro a 2.000, el otro a 2.000 también. Y ahora dices tú, pues yo le voy a poner un precio ético, algo que pueda pagar la gente. Ahora todo el mundo se te echa encima. Pero tú eres tonto. Pero tú, ¿cómo eres capaz de dejarlo? Pero no estás viendo que estás perdiendo, ¿dónde está el problema? Exactamente lo que tú dices. El origen del problema. Somos nosotros mismos. Sí, sí. Es una pena, porque al final no estamos tomando la rienda de nuestro propio destino. Siempre echamos balones fuera. Hablamos de la sociedad como ente abstracto. Hablamos de los grandes propietarios como ente abstracto. De la clase política como ente abstracto. Pero somos nosotros si participamos de ella. Sí, es verdad, que hay propietarios que compran una casa por un precio razonable, la arreglan y te la venden por 3 veces más en mi misma zona, en mi mismo bloque, en el bloque de al lado. Y eso no es ético. Eso no es ético. Porque están llegando los pisos a un valor a pagar gente por un valor que no tiene. Y eso no es ético. No, por supuesto. ¿Está permitido? Claro, en un libre mercado el precio lo pone el mercado. Mientras haya una demanda y una oferta y quien quiere ese piso lo pague. En mi mismo pasillo ha sucedido. Yo compré mi casa por un precio, en el portal, en la de enfrente del pasillo, ha duplicado el precio en un año, 100.000 euros más. En un piso lamentable. Vivo en, no se lo cuento dónde vivo, porque se echan a llorar, pero por un valor que no tienen. Claro. No tienen ese valor, lo que se está pagando. Y fíjense luego en la estadística que compartió el compañero, cómo varía mucho entre barrios luego. En Ciudad Jardín apenas era un incremento de precio que se puede asociar perfectamente al proceso inflacionario, un 1%. También es que aquí entra el debate de ¿vivimos donde podemos pagarlo? O donde como ciudadanos, que es nuestra ciudad, ¿por qué tenemos que irnos a vivir al distrito Z o a prácticamente Churrián? No podemos vivir en Nueva Málaga. Claro, ya ahí tenemos ese de quién llega primero, ¿no? Yo entiendo que la decisión al final es de cada uno de nosotros y es dentro de nuestro entorno. De la economía que tengamos. Claro, pero si alguien hereda una casa, entendemos que en esa herencia ha incrementado su poder adquisitivo, que no necesita. Si lo haces por generar más ingresos del que pasivamente podría, por hacer una renta o venderlo a un precio razonable, ¿no? Entiendo que son decisiones individuales. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que comentas, que sí que el problema podemos ser nosotros mismos como ciudadanos en
en cuánto quiero poner mi piso, en cuánto estoy siendo capaz económicamente y que tomo la decisión de pagar un piso, pero creo que también desde luego que el gobierno tiene un papel fundamental, porque también el gobierno puede poner un tope en el precio del alquiler, en el precio, no sé, y eso muchas veces el gobierno no quiere dar ese paso porque también va en retroceso a lo mejor de la economía de una ciudad, por ejemplo. O sea, si vivimos del turismo, pues prefiero que la gente siga viniendo y no sé, entonces creo que sí, desde luego, el problema de la comunidad como seres humanos que tomamos decisiones, pero que también el gobierno tiene que ser partícipe de ello y que el turismo, en este caso de lo que estamos hablando, es fundamental, pero sin que pierda la importancia del ciudadano, que es el que está habitando esos espacios, ¿no? O sea, el turismo, por ejemplo, aquí, hablando de Málaga, las zonas turísticas están más cuidadas, pero nos vamos a los barrios donde vivimos de toda la... Bueno, vive la gente, que no soy de aquí, pero donde vive la gente de toda la vida y están dejados. Entonces, desde luego que el gobierno tiene que poner en un equilibrio que el turismo aporta, pero que también el turismo tiene que venir a generar un aumento en la calidad de vida también de quienes habitan aquí. Entonces ahí es donde hay que trabajar en cómo nivelar eso. Y desde luego que creo que es fundamental que todas estas investigaciones que se llevan a cabo en la universidad lleguen al gobierno. No sé si aquí haya presente alguien del gobierno, y creo que no lo sé, igual estoy hablando de más, pero que vamos, que si hay 4 investigadores hablando de esto, ¿qué más que hubiese alguien aquí presente escuchando la problemática que hay? Así. Yo quería comentar también que habiendo estado dentro de esas manifestaciones, obviamente se habla del tema de los fondos buitres y todo eso, esa ilegalidad que hay, pero también somos conscientes de que a nivel individual hay un montón de gente que se aprovecha, porque quiera que no, el ser humano, la gente de a pie, si puede tener más, lo va a tener, y si tú no le pones un tope, es lo que estaba diciendo la chavala, es que no puede esperar que la gente haga bien las cosas de primeras, nunca se ha hecho así. Por eso existe el gobierno, ¿no? Venga. Bueno, yo quería, a la hora de afrontar este debate, evidentemente, hablamos de muchas cifras, de cuántas hay en el registro legal, de cuántas se conocen que tenemos, pero no sabemos cuántas no tenemos de manera ilegal. ¿Cuántas de esas viviendas que no están registradas son de fondos de inversión? Es decir, la estadística nos arroja un fragmento de la imagen de la realidad, pero no la realidad al completo. Por ello, considero que la crispación ciudadana también va en esas miras, porque también es consciente de que mira a su alrededor y ve muchas viviendas de uso turístico, y cuando nosotros nos fijamos en las cifras, vemos que no hay tantas, pero sabemos que hay muchas que no están registradas, no sabemos cuántas. Entonces, cuando tenemos que abordar un debate como este, en el que las cifras sirven de precedente, pero no un reflejo claro de la realidad, yo siempre animo a abordar el debate desde la información cualitativa, desde la información que no se puede medir, trabajar sobre la cohesión social, trabajar sobre el deterioro de nuestros barrios, sobre análisis de las emociones de las personas que viven ahí. O sea, solamente quería hacer ese apunte, que tenemos que tener en cuenta las estadísticas, pero que las estadísticas no son perfectas y que con esta problemática especialmente es bastante incompleta. Sí, yo quería poner, por ejemplo, un caso, ¿no? A nivel de IATUR colaboramos con el Ayuntamiento de Marbella en hacerle un plan municipal sobre vivienda, ¿no? Y al final hay muchos intereses, como se ha dicho, a la hora de legislar el fenómeno. Nosotros lo que como universidad le intentamos trasladar para que ellos tuvieran el dato y al final los políticos tomaran las decisiones, hicimos, por un lado, preguntamos a la ciudadanía, a las asociaciones, los representantes de los ciudadanos, y por otro lado, también al propio empresariado, a los gestores de viviendas turísticas, a los hoteles. Yo creo que esa es un poco la clave, saber un poco la percepción de cada uno y al final tomar una decisión con esa información y tomar la decisión más equilibrada posible que al final, pues, guste o disguste lo menos posible a ambas partes, ¿no?
También, bueno, comenta tú que nos has hablado. Yo quería también poner encima de la mesa varios aspectos que afectan al tema de la vivienda y que está totalmente relacionado con la vivienda de uso turístico. No nos podemos olvidar que a nivel nacional el tema de la propiedad es algo que está muy encallado culturalmente, ¿vale? Cada familia piensa que la mejor situación que puede tener su hijo es que hereden un montón de propiedades porque pueden resolverse la vida tal y como es un bien de uso, cuando debería ser un bien necesario para cada uno de ellos. A esto le sumamos el dato que ha hecho el compañero del número de viviendas vacías que hay en la actualidad, ¿no? Que realmente viviendas hay, pero ¿quién la tiene? Y otro dato que sería ya súper interesante decir, la población tiende a disminuir, hay menos nacimientos que hace 20 años, entonces si vamos a menos, ¿dónde están esas viviendas? Porque al final van a caer en manos de personas que van a tener un montón en detrimento de aquellas que realmente son necesarias.